Bienvenidos heraldos del éxito. En el video de hoy mencionaremos los 30 datos más importantes del libro Cuida tu cerebro y mejora tu vida de Álvaro Bilbao. Nuestro cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Este libro se enfoca en explicarnos con bases científicas cómo mejorar nuestros hábitos a unos más saludables, disminuye las probabilidades de generar enfermedades o padecimientos que deterioren nuestra calidad de vida. Número 1. En su mayoría, la mala salud del cerebro en la vejez se debe a la falta de información, ya que el 92% de las personas tiene un conocimiento limitado o nulo sobre el cuidado del cerebro. Número 2. Alrededor del 20% de los mayores de 80 años desarrollan padecimientos mentales como el Alzheimer o demencia. Número 3. El principal padecimiento de muerte en mujeres y la segunda en hombres se llama ictus, también conocida como infarto cerebral, derrame cerebral, apoplejía, aneurisma, entre otros. Cada nombre tiene su razón de ser, pero su principal característica es la falta de flujo sanguíneo sobre alguna zona del cerebro. Número 4. El ictus se presenta primero con unos síntomas, los cuales son debilidad, falta de sensibilidad en brazos, cara y piernas, y dificultades del habla como mala articulación o la presencia de palabras sin sentido. Número 5. Si presentas estos síntomas, es importante llamar a una ambulancia. Recuerda que si este padecimiento se trata en las primeras horas, hay muchas probabilidades de no tener efectos secundarios graves. Número 6. Okinawa, una isla de Japón, Simi, una isla de Grecia, y Cerdeña, una isla de Italia, forman parte de las zonas del mundo más estudiadas debido a la gran longevidad que tienen sus habitantes, y comparten muchas costumbres en común, como el consumo constante de pescado, jornadas laborales de ritmo tranquilo, vida en familia y buena autoestima de sus habitantes. Número 7. En 1930, habitantes de Okinawa tuvieron que viajar a Brasil por cuestiones laborales, y en este país cambiaron sus hábitos imitando los de su nueva residencia. Estos japoneses vivieron 17 años menos que sus compatriotas en Okinawa, demostrando que más allá de la genética, el cuidado del cerebro y la longevidad están ligados a nuestros hábitos. Número 8. La reserva cognitiva es una protección que adquiere nuestro cerebro al aprender cosas nuevas mediante la sinapsis que ocurre en las neuronas, ayudando a retrasar o erradicar la aparición de algunas enfermedades mentales como el ictus o el Alzheimer. Número 9. Se ha comprobado mediante estudios a jugadores de fútbol americano que la reserva cognitiva también protege el cerebro de problemas como amnesia, recibir golpes o lesiones físicas fuertes. Número 10. El cerebro consume una quinta parte del oxígeno en el cuerpo, así que es importante mantener un buen flujo sanguíneo, por lo que se recomiendan actividades anaeróbicas que también impliquen coordinación, como caminar, bailar o nadar por 1 hora diaria entre 3 y 4 días por semana. Número 11. El cerebro también consume un 25% de los alimentos que consumimos, siendo de vital importancia mantener una buena alimentación. Se recomienda evitar grasas trans y grasas saturadas, que se encuentran en embutidos, carnes rojas, leche y sus derivados, alimentos fritos y alimentos enlatados o empaquetados. Número 12. Existen grasas saludables que ayudan al bienestar del cerebro y se encuentran en el aguacate, maíz, soya, frutos secos, aceite de oliva y pescado azul como el atún o el salmón. Número 13. Las moléculas contrarias a los antioxidantes se conocen como radicales libres. Estos elementos se encargan de acelerar el envejecimiento del cerebro, por lo que es importante evitarlos. Número 14. Algunos alimentos ricos en radicales libres y que debes evitar son embutidos, grasas animales, frituras de cualquier tipo y bollería industrial. Número 15. Los radicales libres también se encuentran en el tabaco y en los pesticidas, por lo que debes tener en cuenta reducir el consumo de tabaco y siempre enjuagar las frutas y vegetales para limpiarlas de pesticidas. Número 16. Una alimentación saludable para el cerebro debe estar compuesta por frutas, verduras, hortalizas, suficiente agua, legumbres y frutos secos. Número 17. La restricción calórica, que equivale a reducir la cantidad de alimentos ingeridos, ha comprobado aumentar la longevidad en muchos experimentos, por lo que es recomendable consumir un 20% menos de carbohidratos. Número 18. No dormir bien afecta el descanso de tu cerebro y corazón, provocando un sobreesfuerzo en el sistema cardiovascular que a largo plazo afecta la oxigenación del cerebro, además de aumentar el riesgo de sufrir padecimientos de pérdida de memoria y demencia. Número 19. La última fase del sueño, conocida como REM, es donde nuestro cerebro procesa toda la información que haya conseguido durante el día,
Si no descansamos bien, el cerebro comenzará a darle prioridad a esta etapa, logrando que nuestros sueños sean más pesados apenas comencemos a dormir y saltándose la etapa del descanso. Es importante dormir bien para que el cerebro descanse todas las noches y no tengamos problemas de memoria, atención e irritabilidad. Número 20. El estrés acelera el envejecimiento del cerebro y lo inflama, haciéndolo más propenso a problemas como el Alzheimer. Además, a largo plazo el estrés puede provocar una deficiencia de serotonina, que es la hormona de la felicidad en el cerebro, generando depresión y ansiedad permanentes. Número 21. El estrés también impide la aparición de ondas delta que el cerebro utiliza para su descanso. Número 22. Varios estudios demuestran que meditar ayuda a evitar el envejecimiento del cerebro, ya que meditando se libera una enzima de telomerasa que ayuda directamente al cerebro a mantenerse saludable. Una hora de meditación beneficia al cerebro durante 72 horas. Número 23. La felicidad también atrasa el envejecimiento del cerebro. Los científicos estudiosos de la felicidad han identificado 3 factores que pueden ayudar a las personas a ser más felices. Número 24. El primer factor para ser más feliz es disfrutar de emociones placenteras. Tenemos la falsa idea de que acciones como ir a un restaurante caro, comprar ropa nueva o un objeto que ansiábamos de hace tiempo lograrán brindarnos la felicidad. Sin embargo, esta felicidad es efímera. En lugar de esto, acciones como caridad o pasar tiempo en compañía de los seres queridos provocan una felicidad mucho más beneficiosa y duradera. Número 25. Un consejo para aumentar tu felicidad es escribir cada día 5 cosas por las que estés agradecido en tu vida. Al paso de 2 semanas, notarás que tu felicidad ha aumentado considerablemente. Número 26. El segundo factor para ser más feliz es dar sentido a la vida. Las personas que identifican un significado a su vida tienden a ser más felices y satisfechas. Seguir metas claras que haya en la misma dirección de tus principios tendrá efectos positivos en tu felicidad y estado de ánimo. Número 27. El tercer factor para ser más feliz es experimentar el fluir de la vida. Esto se puede definir como encontrar actividades que te ayuden a distraerte del paso del tiempo, como bailar, tejer, jugar golf o meditar. Número 28. Socializar ayuda en gran medida a mantener el cerebro en forma. Se han hecho estudios en los que se demuestra que las personas que pierden la capacidad de socializar por problemas como mala audición desarrollan enfermedades mentales como el Alzheimer de forma prematura. Número 29. También las personas que viven o se sienten solas confrontan un envejecimiento prematuro del cerebro, por lo que es importante buscar la manera de socializar y estimular tu cerebro. Número 30. El 80% de las enfermedades cerebrovasculares se pueden prevenir. Recuerda que tener un estilo de vida saludable te asegurará una vida adulta con mayor lucidez. Recomiendo mucho este libro, ya que nos brinda información muy interesante, además de útil y pues claro. Teniendo en cuenta que la medicina actual nos ayudará a vivir mucho, todos debemos tener presente cómo cuidar nuestra mente. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dar like y comentar qué estrategia utilizarán para cuidar su cerebro. Éxito, Heraldos.